tal? Mi nombre es María Gracia Martínez y hoy vamos a analizar el cuento Si no existiera Benny Semolly, escrito por el destacado autor y novelista de ciencia ficción Philip Kindred Dick. Acto 1. La historia comienza con el oficial John LeConte viendo aterrizar una nave de la Junta de Centauri para la Renovación Urbana, o la JCRU, que, a juzgar por su actitud, no era bienvenida en el planeta Tierra. Esto lo confirmamos cuando su secretario, el señor Fall, un tipejo flacucho, pero bastante eficiente en su trabajo, le pasa una llamada del cuartel general del partido, en la que recibe órdenes explícitas de no permitir su permanencia en el planeta, mucho menos de negociar con ellos. LeConte, que ya conocía el protocolo, se sube en su coche exasperado y se encamina a cumplir con su cometido. Independientemente de esto, Peter Hood, que era un miembro de la JCRU y coordinador a cargo del proyecto, decide establecer su base en la ciudad de Nueva York, que en ese futuro posguerra se trataba meramente de una ciudad en ruinas. En la ciudad encontraron una edificación donde instalarse que resultó ser nada más y nada menos que la sede en su momento del New York Times, un popular periódico homeostático. Cabe hacer un paréntesis en esta parte de la narración, ya que algo como los homeoperiódicos es inexistente en nuestra sociedad. Se trata de un invento del escritor Philip Dick muy novedoso y peculiar, y su funcionamiento vale la pena explicarlo. Un homeoperiódico tiene diversos sistemas para recopilar información. Ojo, no es un diario redactado por ninguna persona, sino una máquina programada para obtener datos e imprimir las noticias de manera clara y objetiva sin ningún tipo de opinión personal. Dicho esto, continuemos con nuestra historia. Al hallar el homeoperiódico, el equipo de Peter Hood decide volver a conectar la máquina a su fuente de energía, con la esperanza de obtener información acerca de los acontecimientos que condujeron al planeta a la guerra nuclear, que lo terminó devastando hace ya tantos años, pues aparentemente la última edición del periódico fue publicada justo el día de la catástrofe. Mientras conversaban tecnicismos acerca del arreglo de las máquinas, llegan dos uniformados, uno de ellos, Otto Dietrich. Al analizar las interacciones entre Hood y Dietrich, se llega fácilmente a la conclusión de que ambos responden a una mecánica de policía bueno, policía malo respectivamente. Peter Hood como un oficial con la cabeza fría, analítico, pero con un lado humano, y Otto Dietrich como un uniformado intimidante, de carácter fuerte y dispuesto a pasar por encima de quien sea que se interpusiera entre él y su misión encomendada. En este caso, a Dietrich se le encomendó averiguar quién fue el catalizador de la guerra, puesto que nadie de sus interrogados parecía tener memoria de los sucesos anteriores a la desgracia. Más adelante, el homeoperiódico empieza a imprimir copias y en ellas aparece un nombre muy peculiar, Benny Semolly. Tras leer la noticia sobre sus partidarios ocasionando revueltas y enfrentamientos violentos, Peter Hood y su equipo de la JCRU empiezan a sospechar de si Semolly habría tenido algo que ver con él o la serie de sucesos desencadenantes de la guerra nuclear. Es entonces cuando envían naves a donde el periódico indicaba que Semolly había estado los últimos días antes de la catástrofe. Lo curioso es que al aterrizar las naves en la supuesta ciudad donde Semolly y sus seguidores habían causado destrozos, no había ni rastro de los asentamientos, ni de una ciudad, puesto que era más bien una zona rural. Los habitantes de los alrededores no habían escuchado jamás de Benny Semolly, ni tenían memoria de revueltas violentas ocurridas en las cercanías. Esa misma noche, el homeoperiódico empieza a imprimir una edición extra. En ese momento, Hood decide que es hora de consultar con las autoridades locales y resuelve llamar también a LeConte. John LeConte y su ayudante, el señor Fall, llegan después de una hora y se los interroga respecto al artículo recién publicado, que era en realidad una alerta de invasión a la ciudad por parte de Semolly. LeConte, nervioso, no sabe cómo responder. Dietrich, que se encontraba presente en el interrogatorio, recibe entonces una indirecta de Hood para llevarlo preso, y LeConte, asustado, empieza a hacer memoria. Junto con Fall rescatan que, de hecho, Benny Semolly sí había existido, pero que era en realidad un personaje muy poco conocido y mucho menos tomado en serio. Se había postulado al Senado, siendo derrotado y más adelante muriendo de gripe asiática. Estos datos solo sirven para añadir más incógnitas a los hechos referidos en los artículos que emitía el periódico. Acto 2. Pese a recibir esta información, Hood sigue estudiando las zonas donde se supone que Semolly se había asentado, mientras que el homeoperiódico continúa imprimiendo artículos al respecto.
En ese momento Fletcher, el ayudante de Hood, tiene una idea. Consistía en enviar una carta firmada por Joan, la esposa de Hood, al periódico pretendiendo ser una simpatizante de Semolly y buscando la forma de unirse a la causa. La idea era bastante buena, a excepción de la parte de Joan, puesto que eso podría conducir al periódico a publicar acerca de Joan y Peter Hood como partidarios de la causa de Ben y Semolly. Entonces la tarea recae en Fletcher, que no tiene problema en firmar e enviar la carta. Un día después, reciben respuesta del periódico. El plan había funcionado y tenían la dirección de oficinas de reclutamiento para el movimiento de Semolly, a los cuales Hood se encamina junto a otros oficiales. La dirección los lleva a un punto en el mapa donde estaba ubicada una verdulería, en las calles de Nueva York. El helicóptero desciende y se bajan a investigar. Al llegar, vieron al dependiente de la tienda, Stavros, quien actuaba extraño y nervioso cuando los policías entraron a su negocio en busca de pistas. Finalmente encontraron un cuarto tras una puerta recientemente sellada, pero este estaba vacío. Sin perder la sospecha, Hood sigue explorando y encuentra finalmente un retrato mal oculto de un hombre. Supo inmediatamente que se trataba de Ben y Semolly y el griego Stavros fue capturado y llevado a interrogar como seguidor del movimiento. Más tarde, mientras Peter Hood y su esposa Joan comentaban lo sucedido, Dietrich llamó al teléfono y le comentó lo que habían descubierto. En efecto, Stavros pertenecía al movimiento de Semolly desde ya 17 años y solían reunirse en la verdulería hasta que, al ganar fuerza, Semolly dejó de frecuentarla, pero Stavros se mantuvo leal. Entonces Hood preguntó sobre la guerra. Dietrich le cuenta entonces que Semolly había tomado posesión de América del Norte por medio de un golpe de estado aprovechando una crisis económica. Semolly habría sobrevivido a la guerra, sí, pero Stavros no sabía dónde se encontraba ni si en la actualidad seguía vivo. Dietrich informó que, debido a que el hombre era inofensivo, se lo liberaría en breve. Acto 3. Mientras tanto, en Oklahoma, Fall compra un ejemplar del homeoperiódico y se lo pasa a John LeConte, que lo compara con uno escrito por ellos mismos. Aquí se descubre que, contrario a su definición, el homeoperiódico estaba siendo manipulado por medio de un túnel subterráneo, publicando lo que ellos querían con la finalidad de distraer a Peter Hood y demás miembros de la JCRU. Toda la historia del movimiento de Semolly había sido una farsa del partido. Incluso Stavros era parte del engaño. Empiezan a charlar sobre las futuras publicaciones del homeoperiódico, lo que señala que planean seguir distrayendo a los oficiales de la JCRU por un tiempo. Finalmente, LeConte admite ser uno de los líderes de cuando se desató la guerra, pero que mientras no se descubriese la farsa del homeoperiódico ni el túnel se desplome, se encontrarían a salvo de cualquier juicio. Así termina la historia, y vaya final pesimista. Sin embargo, es imposible no destacar el papel del invento de Dick en esta historia. Sin el periódico homeopático, les hubiera sido bastante complicado manipular a la JCRU. Es un cuento interesante, puesto que el lector no suele esperar a que el mal triunfe sobre el bien. Usualmente esperamos finales felices, donde las mentiras salen a la luz y los que cometen delitos son juzgados con mano de hierro. En este relato se puede apreciar gran parte del estilo de Philip Dick, con su inigualable habilidad para crear escenarios distópicos dentro de universos de ciencia ficción, añadiendo además temáticas relacionadas con la política, gobiernos autoritarios y, por sobre todas las cosas, la verdadera esencia del hombre, sus anhelos y sus más profundos miedos.